y entender un poquito la explicación. Entonces, miren, yo tengo aquí el modelo de corriente alterna en pequeña señal de esa configuración de la práctica, el BJT estabilizada en emisor. En nuestro caso, sí hay puenteo, es decir, tenemos un capacitor en el emisor. Aquí estaría conectado el capacitor en paralelo con el emisor. Esa es la única diferencia con la configuración que tenemos acá. Entonces, para esa configuración, el modelo de pequeña señal que nos dicen que podemos utilizar es este de aquí. Entonces, déjenme lo paso rápidamente a una diapositiva de PowerPoint para poderlo editar. Ay, Dios. Déjame abrir una presentación nueva. Y aquí lo vamos a poner. Entonces, yo aquí tengo mi modelo de pequeña señal. Cuando yo quiero analizar el efecto del capacitor a baja frecuencia, del capacitor C1, que le llamábamos el capacitor de entrada CS, lo que me pedían es observar cuáles resistencias estaban reflejadas o estaban conectadas a ese capacitor CS. Entonces, si yo me voy al texto donde vemos la respuesta en frecuencia de los transistores bipolares y de los FET a baja frecuencia, que está por acá, aquí está, y vemos el capacitor del colector, del emisor, aquí está el CS. Entonces nosotros vemos que este es el modelo que aplica el libro de texto. Vamos a copiarlo acá. Y aquí lo tengo. Entonces lo que hace el libro de texto, si ustedes se fijan, para poder extraer el circuito equivalente que ve el capacitor CS, es conectar la fuente, la resistencia de la fuente, que le llaman RS, el capacitor CS, y cierras el circuito acá. Este sería el modelo que estaremos viendo. Si ustedes observan, la única diferencia es esta resistencia. Para el modelo que desarrolla el libro de texto es una configuración en divisor de voltaje. Nosotros acá tenemos una configuración diferente, nada más tenemos una sola resistencia en la base, en lugar de R1 y R2. Entonces, esta sería la diferencia principal. Beta RE, pues sí lo seguimos teniendo. Aquí está, que es este de acá. Y entonces estos siguen estando presentes. Y en el caso de baja frecuencia, cuando estamos analizando el capacitor CS, esta resistencia está en corto, ¿verdad? Por el capacitor de desvío que dijimos que estamos utilizando. Entonces, déjenme borrar esto que acabo de poner para irnos entendiendo mejor. Entonces, cuando yo quiero calcular el efecto de las resistencias en este capacitor, lo que tengo que ver es cuáles resistencias están conectadas. Para sacar la resistencia equivalente que ve el capacitor CS, si ustedes observan, lo que se hace es cortocircuitar la fuente de alimentación de corriente alterna. Es lo que hace el libro. No lo explica tan detalladamente porque el libro asume que ustedes ya conocen el principio del equivalente de Thevenin. Y entonces, cuando nosotros queremos sacar resistencia de Thevenin, acuérdense que todas las fuentes de voltaje se cortocircuitan y las de corriente se abren en circuito abierto. Y entonces, es lo que hace para sacar la resistencia equivalente en el capacitor CS, para ver cuáles resistencias quedan
conectadas a ese capacitor. Y entonces ustedes observan que queda RS, el paralelo de R1, R2 y beta RE. Entonces, si yo me voy al esquema que tiene aquí el libro, se fijan que le llama RI al paralelo de estas dos resistencias, R1, R2 y beta RE, y luego lo suma, acá está la ecuación, lo suma directamente ese resultado RI a RS, y eso me va a determinar la resistencia equivalente que ve el capacitor CS. ¿Por qué lo suma? Porque quedan en serie. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá yo me regreso a mi diapositiva. Si yo hago esto, déjenme hacer un poquito más grande la imagen. Si yo hago esto, cortocircuito mi fuente, lo que voy a tener es el paralelo de estas, de un lado del capacitor, y la resistencia RS del otro lado del capacitor. Entonces, el capacitor está viendo entre sus terminales RS y RI, que sería esta. En paralelo, perdón, dije en serie. Están en paralelo y entonces las resistencias, lo que estaría viendo el capacitor CS es la suma de estas dos resistencias, RI más RS. Pero eso es cuando tenemos RS, la resistencia de la fuente. En este caso no es así. Para empezar, tenemos aquí una sola resistencia que se llama RB. Y no tenemos RS. Está cortocircuitada. Entonces, cuando yo hago el análisis de este mismo modelo ahora en mi configuración de este circuito, lo que voy a observar es que tengo mi fuente, VI o VS, pues, el capacitor CS, y esto directamente conectado acá. Entonces, cuando yo vaya a hacer el cortocircuito de esta fuente, pues no tengo una resistencia RS. Esta no existe en mi problema que me están planteando en la práctica número 2. Entonces, lo que estaría viendo CS, acuérdense que este está cortocircuitado porque tengo el capacitor en paralelo. Lo que estaría viendo es RB en paralelo con beta RE. Ese sería mi resistencia equivalente, RI, para poder calcular la frecuencia de corte del capacitor CS. ¿Ok? Entonces tengo RB más beta RE. Y con esta resistencia tendría yo que calcular mi frecuencia de corte del capacitor CS. ¿Sí estamos claros por qué estamos planteándolo de esa manera? ¿O hay alguna duda todavía? Sí, profe, ya más claro. Ok. Entonces, yo puedo calcular mi frecuencia de corte con esta resistencia, RB en paralelo con beta RE. Entonces, bueno, no sé, ¿cuánto les dio RE minúscula? RB es, ¿cuánto es RB? ¿Qué me pueden decir? 820 kilos. 820 kilos. Muy bien. Luego tengo que necesito R minúscula. ¿Cuánto les dio ese valor?
13.667. 13.7 vamos a poner. Ok, el beta que están usando, ¿cuánto es? 150. Sí, 150. Bueno, ok. Entonces me dice que RI es el paralelo RB con beta RE. De manera que RI me queda 2.05 kilo ohms. Y la frecuencia de corte a baja frecuencia provocada por el capacitor CS es 1 entre 2 por pi por el capacitor CS por RI. ¿El capacitor CS cuánto era? 10 micro. Supuestamente, este capacitor me provoca un corte, una frecuencia de corte de 7.7 Hz. Habría que verificarlo con la configuración, ¿verdad? Creo que ese lo tengo por aquí. Bueno, tenemos que modificar todo esto. Quitar esta 830, ¿verdad? ¿Sé cuánto era? Perdón, profe, no lo escuché. De ¿Cuánto, 1.8 cuánto es kilos. el valor de RC, de la resistencia del colector? De 1.8 kilos. 8 kilos. Resistencia de emisor, 470. 70. 10 micros. ¿El capacitor del emisor cuánto era? 100 micros. Resistencia de carga son 100 kilos, ¿verdad? Sí. El capacitor de salida también son 10 micros. La R1 es ¿El de... voltaje de alimentación cuánto es? Son 12, ¿no? Sí, son 12. 12 volts. Esta la quitamos. La R1 es de 820 kilos. 830, ¿no? Sí, aquí la tengo. Mire. 20. Ah, 820. Ok. ¿Y el voltaje de alimentación cuánto es? 100 milis, creo, ¿era? ¿O cuánto? 100 milivolts. 1. Un ¿Un volt. milivolt? Un volt. ¿Un volt? Ok. Dale también acá para no confundirnos. Entonces, el procedimiento, anulo estos capacitores, el del emisor y el del colector, para estudiar únicamente el efecto de la frecuencia de corte de este capacitor. Hago mi barrido entre 1 Hz y 100 kHz. Primero vamos a hacerlo lineal para ver qué frecuencia, qué ganancia nos está dando. Ok, sí, ya me da valores más lógicos. Tienes razón. Lo estábamos dividiendo desde antes. Ok, aquí me da 125.3 milivolts. Quiere decir que mi ganancia, la ganancia de voltaje, seguramente a ustedes les dio algo parecido. Si no, tienen que revisarla. Tiene que dar más o menos 125. Aquí me da 125.3. Y luego, ya lo cambio esto a decibeles. Me estoy yendo un poquito rápido porque,
asumimos que ustedes pueden ver posteriormente el video más a detalle cómo voy manejando las gráficas en Multisim, ¿verdad? Perdón, déjenme limpiar todo esto. Ok. Y entonces la salida, ahora sí, la vamos a dividir entre 125.3 milis. Aquí está. Y quitamos esta. Ya está en decibeles. Y ahora sí me da en 0. Ok. Me muevo hacia frecuencias medias y luego le digo que se posicione en -3. Le digo que me marque ese punto. Y el punto de corte que me está marcando para ese capacitor en específico es 6.85 Hz. Entonces yo digo FLS de Multisim igual a 6.85 Hz. Hay una variación, seguramente es por el valor de RE. Y ahí estaríamos verificarlo. Si efectivamente con este valor de RE me da esta condición de ganancia de 125.3. ¿Cuánto sería o cómo calcular la ganancia, que era una de las preguntas de su compañero? La ganancia de esta configuración en polarización estabilizada. Bueno, pues acuérdense que la ganancia, que era voltaje de salida entre voltaje de entrada, cuando yo hago el análisis de pequeña señal, se supone que está en corto, y lo que me quedaría es que el voltaje de salida es igual a beta por IB por el paralelo de RC con RL. Y el voltaje de entrada es el voltaje de aquí a acá. Pues es simplemente beta por IB por RE minúscula. Entonces se cancela beta por IB cuando yo hago la división. Y lo que me queda que la ganancia es simplemente RC en paralelo con RL. Y todo eso sobre RE minúscula. Ok, ¿cómo calculo RE minúscula? Bueno, pues acuérdense que era 26 milivolts entre la corriente de colector en el punto Q. Entonces tengo que hacer el análisis en corriente directa de esa configuración para determinar cuánto vale mi corriente de colector. Que también lo podemos hacer sin mayor problema. Pero bueno, eso ya es parte de lo que ustedes van a analizar. Aquí lo importante es ir viendo cómo efectivamente el modelo que me presenta el libro de texto se tiene que modificar, ajustar por esta condición específica donde me dicen que esta resistencia no existe. No tengo resistencia en la fuente. Ok, eso es en cuanto al capacitor CS. ¿Sí les quedó claro esta parte del procedimiento? Sí, eso sí, profe. Ok, vámonos al más latoso, que es el capacitor del emisor. Entonces, para el capacitor del emisor, yo me regreso aquí al libro de texto, por ejemplo, y me voy aquí, donde hacen el cálculo del capacitor del emisor. Entonces me dicen que tengo esta fórmula, que la vamos a poner acá, para la frecuencia de corte, y me dicen que requiero una resistencia equivalente, que está dada por esto. Bien. Y tengo como parámetros mi resistencia de emisor
que pues esa es lo que es. Mi beta, que sí lo conozco. R minúscula, que ya lo determiné. Y tengo R'S. Esa resistencia está definida aquí, ¿verdad? Entonces la ponemos acá. R'S me dicen que es el paralelo de R1 con R2 con Rs, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle? Que esto es para esta configuración. Vuelvo a insistir. La de divisor de voltaje. No está acá arriba. Es para esta configuración. No es para la configuración que nosotros tenemos acá. Entonces tenemos que adaptar otra vez nuestro modelo. Voy a moverlo un poquito para acá abajo. Estas fórmulas. Y aquí vuelvo a poner mi fuente de alimentación sin resistencia de la fuente. El capacitor BS ya no lo pongo porque se supone que estoy analizando el capacitor que va acá. El capacitor del emisor. Ok. Y entonces lo que tengo que ver es cuál resistencia ve el capacitor de aquí para acá. Entonces para mi modelo efectivamente veo RE primero. Esta es la resistencia que está conectada en paralelo con el capacitor. Y luego, lo que me dice el procedimiento es, hey, cortocircuita tu fuente. ¿Ya vieron qué pasa cuando cortocircuito la fuente? ¿Qué va a suceder? Se vuelve corto RB. Así es. La ignoro. Porque queda en paralelo con un cortocircuito. Y entonces me queda beta RE entre base y emisor. Tengo que reflejarla hacia el emisor para que quede aquí. ¿Y cómo reflejo esta? Pues si está en la base y la quiero pasar al emisor, la divido entre beta. Nada más. Si está en el emisor y la quiero pasar a la base, la tengo que multiplicar por beta. Entonces, beta RE entre beta, pues me queda simplemente RE. De manera que todo esto, R'S, te queda igual a 0. Y entonces esto se anula. Y te queda simplemente el paralelo de RE con RE minúscula. Esa es la resistencia que vas a usar en esta fórmula para calcular la frecuencia de corte provocada por el capacitor del emisor. ¿Sí les queda claro? Sí, profesor. Yo en el... A ver, una duda. vamos comprobando a ver si nos da el valor. Mande. Que yo Sí, perdón. en el del FET, en baja frecuencia, tengo una duda también en una resistencia. Ahorita lo checamos, sin problema. Entonces vamos viendo si es cierto. Me dicen entonces que mi resistencia, le voy a poner REQ, tiene que ser igual a el paralelo de RE, resistencia del emisor. Le voy a poner REM para no confundirnos con tantas RE. Con RE minúscula. La resistencia de emisor, 400, ¿qué? ¿Cuánto dijimos que era la resistencia de emisor? ¿Dónde lo tengo? 1.8 kilos. No, de emisor, 470. Ah, sí. Resistencia equivalente queda pues prácticamente igual a la resistencia RE de pequeña señal y la frecuencia de corte a baja frecuencia provocada por el capacitor CE
es 1 entre 2 por pi por el capacitor del emisor por la resistencia equivalente, donde el capacitor del emisor era 100 micros. Era 100 micros, ¿verdad? Entonces me da 119.56 Hz. Vamos a ver si es cierto. Pongo 1. Pongo el capacitor que es. Y vuelvo a poner mi simulación. Me voy acá. Y le digo que se posicione en menos 3 decibeles. Márcame el punto. Y me da efectivamente 118.32. Que pues prácticamente coincide con esto. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Creo que varios tenían dudas justamente en esa parte, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. Cuando no me dan resistencia de la fuente, RB queda en corto, queda en paralelo con un corto. Entonces, la tengo que ignorar. Si me dieran una resistencia en la fuente, ya no es válido eso. Ahí sí tendría que hacer el procedimiento, porque me quedaría aquí RS. Y ahora sí me queda en paralelo, si ustedes se fijan. RS en paralelo con RB. Entonces, esto se sustituye con el paralelo de estas dos. Pero eso es cuando me dan una resistencia en la fuente. Aquí no me lo dan. ¿Sale? Bien. La otra parte era en altas frecuencias, ¿verdad? En altas frecuencias, lo que nosotros tenemos, déjenme pasarme a las baja frecuencia de los FET. Aquí está. Yo tengo estas ecuaciones para el BJT. Me dicen, la frecuencia de corte alta. Voy a ponerlo acá. Va a depender del capacitor parásito en la entrada y la resistencia de Thevenin en la entrada. ¿Ok? Donde la resistencia de Thevenin es el paralelo de RS, R1, R2 y RI. Donde RI es la impedancia de entrada. Entonces, lo que tengo que ir haciendo es los mismos cálculos considerando que no tengo RS. Entonces, esta no existe. Este paralelo es mi RB. Y RI, que es la impedancia de entrada de mi circuito, es esto que yo veo como ZB. A alta frecuencia este está en corto, pues entonces es beta RE. Entonces supone que la resistencia de Thevenin en la entrada, RTHI, sería el paralelo de RB con beta RE. No sé si lo tenías así, Odalis, o era diferente. No, sí lo tenía diferente, pero bueno, es que creo que también así lo había intentado y creo que tampoco me salía. Ok, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Vamos viendo lo que va a pasar. Yo tengo RB en paralelo con beta RE y eso me da un cierto valor. Y la capacitancia de entrada, a mí me dicen que es todo este chorizo. ¿Ok?
Me dicen, mira, tienes que tomar en cuenta la capacitancia del cableado. Nada, pues esta la ignoro porque no nos están hablando más que de la simulación. No estamos armando realmente el circuito. Ok. Entonces, el siguiente término es la capacitancia base emisor. Y a ese le vas a sumar la capacitancia Miller en la entrada. ¿Qué es la capacitancia Miller en la entrada? Bueno, es 1 menos la ganancia en frecuencias medias por la capacitancia base colector. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a la hoja de datos del 3904, vamos a verla acá. Lo que yo estoy observando es que en la parte de capacitancias parásitas tengo estos dos valores, COBO y CIBO. No tengo nada más. Todos me dicen, mira, COBO es 4 picofarads. Entonces vamos a anotarlo acá. Me dicen COBO igual a 4 picofarads. Y CIBO es igual a 8 picofarads. ¿Sí? ¿Y qué es COBO y qué es CIBO? Bueno, COBO y CIBO son las capacitancias de entrada y de salida para el transistor. Entonces, si yo uso la hoja de datos, mi capacitancia de salida sería la capacitancia base colector. Y la capacitancia de entrada sería la capacitancia base emisor. Pero estos son los valores máximos. Quiere decir que lo normal es que estén por debajo de estos valores. Bien, ¿y qué tan debajo van a estar? Bueno, es que eso depende del punto de polarización de tu BJT. Y entonces, lo que vamos a tener que hacer es ir a revisar el modelo que tenemos dentro del simulador para ver cuánto valen la capacitancia base emisor y la capacitancia base colector. Ok. Esto ya se los había explicado. Nos vamos aquí. Y aquí dice capacitancia base emisor 4.5 picofarads. ¿Verdad? Es esta que está aquí. ¿Verdad? Espérenme tantito. Ok. Y luego la capacitancia base colector me dice que es 3.68 picofarads. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es ir viendo si puedo dejar esos valores de capacitancia o si tengo que modificarlos. ¿Sí? Si yo digo, ok, voy a hacer mis cálculos con estos valores, es 3.64 picofarads la base colector. Ok, entonces yo puedo irme aquí. Base colector, que es COBO, es 3.67 picofarads. Yo quiero usar eso. Perdón, 64. ¿El 4 picofarads? Sí. Ah, bueno, entonces sí es un valor lógico, ¿verdad? Y luego,
me voy a la otra, que es la capacitancia base emisor. Me dicen que es 4.5 picofarads. Entonces, 4.5 picofarads. Con esos valores, yo los puedo sustituir aquí y calcular mi capacitancia de entrada. Entonces, vamos haciéndolo aquí en MATLAB, por ejemplo. Capacitancia de entrada es igual a capacitancia base emisor más 1 más la ganancia por capacitancia base colector, donde capacitancia base emisor dijimos que era 4.5 watts y capacitancia base colector es, ¿cuánto dijimos? 3.6 picofarads, creo, ¿no? .6 picofarads. Ok. La distancia de entrada me da eso y ya puedo yo calcular la frecuencia de corte alta en la entrada, ¿verdad? 2 por pi por la resistencia RTH y 2 por la capacitancia de entrada. Entonces, me falta definir RTHI. Voy a poner frecuencia HI. De corte HI. Dice, ok, pero te falta definir RTHI. Bueno, RTHI, ya dijimos que era el paralelo de todas estas, ¿no? Bueno, en este caso RB. ¿Sí? Entonces, pues a mí me toca ver cuál sería el valor de ese RTHI. Entonces, yo coloco mi fuente. Los capacitores están en corto porque es alta frecuencia. ¿Sí? ¿Y qué creen que va a pasar? Que cuando yo saco la resistencia equivalente poniendo en corto mi fuente, también RB se va. Porque sigue quedando en paralelo con un corto. Este está en corto. ¿Y qué pasa con BTR? Está quedando en paralelo con un corto. Entonces RI también va a ser igual a 0. Lo que quiere decir que RTHI idealmente tendría que ser 0. Ah, caray. ¿Seguros? Pues sí, es lo que me dice el modelo de pequeña señal. No tengo resistencia en la fuente. Al sacar el equivalente, la resistencia equivalente, me da eso. ¿Por qué? Miren, vamos viendo en alta frecuencia, que está más adelante. ¿Qué modelo usó el libro? Aquí está, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está la capacitancia Miller, cómo se define. Y aquí está para el BJT. Este modelo lo voy a copiar. Me lo traigo acá.
Entonces, fíjense bien. No tengo resistencia RS. Estoy poniendo en corto la fuente para poder medir RTHI. RTHI me dice que es la que va hacia acá. Entonces, ¿fijan? Aquí tengo RB. Esta RI es beta por RE. Entonces, si fijan, todo queda en corto. RB en paralelo con un corto. RI en paralelo con un corto. Entonces, RTHI es un corto. ¿Sí les queda claro? Sí, profe, entonces Sí, Mande. algo así también pasaría con el FET. Exactamente. Hay que Ah, revisar el ok. modelo del FET y adaptarlo a lo que tengamos en la realidad, o sea, en la realidad, en la práctica, que no tenemos RS. En el caso del FET, acuérdate que le llamamos R sigma para no confundir, R sig, perdón, para no confundirla con la resistencia del surtidor. Pero sí, tenemos que hacer el mismo procedimiento y ver cuáles resistencias se anulan en el caso de alta frecuencia para ver si también en el FET RTHI se cancela. Pero aquí en este caso del BJT, ahí está la explicación del por qué. FHI es igual a infinito. Es decir, va a ser una frecuencia muy, muy grande. Obviamente, si yo le pongo 0 aquí, a mi cálculo en MATCAD, va a decir, no puedo calcular esto. División por 0. Ah, bueno, pues entonces le pongo una resistencia muy, muy baja. 1 por 10 a la menos 6, por ejemplo. Bueno, no exageremos. Un mili. Un millón. Mi frecuencia de corte alta está altísima. 3.5 por 10 a la 11 Hz. Entonces, ese capacitor parásito en la entrada no me va a provocar frecuencia de corte alta, porque la resistencia equivalente de Thevenin que ve es muy alta. Entonces, el que me va a provocar la frecuencia de corte invariablemente tendrá que ser este capacitor parásito a la salida, junto con estas resistencias. Porque estamos ignorando RO. Ya si quieren ser más estrictos, pues lo pueden tomar RO, pero no les va a modificar demasiado. Entonces, RTHO, sí tendríamos que calcularlo y se calcula fácil, pues es el paralelo de RC y RL. Aquí no hay vuelta de hoja, porque este queda abierto. En paralelo con CO, ¿y a qué es igual CO? La capacitancia de salida. Ah, pues es esto. Es esta fórmula de acá. La capacitancia del cableado, que ya dijimos que no la vamos a tomar, más capacitancia colector-emisor, más capacitancia de Miller a la salida. ¿Y cuánto es la capacitancia de Miller a la salida? Pues es esto. Bueno, acá un poquito más adelante. Este de aquí. Esa es la capacitancia Miller a la salida. Y entonces vuelvo a depender de la capacitancia base colector y de la ganancia media. Entonces vamos calculándolo a ver si es cierto. Me dicen capacitor de salida es igual a capacitancia base colector por 1 sobre la ganancia de voltaje. Perdón, 1 menos 1 sobre la ganancia de voltaje.
Me da 3.6 picofarads. ¿Por qué? Profe, Perdón. pero no se le sumaba la Esta es la de capacidad. Miller. La de Miller a la salida. La capacidad de salida todavía le tengo que sumar la capacitancia entre colector y emisor. Entonces la capacitancia colector-emisor es la que me va a permitir a mí ajustar el valor para adecuarlo a lo que realmente está cortando mi circuito. Entonces, por ejemplo, puedo poner un picofarad con los valores máximos típicos de esa capacitancia. Si se fijan en la hoja de datos, nunca me especifican capacitancia colector-emisor. Es nada más COBO, CIBO, que es base emisor, base colector. Entonces tú dices, ¿por qué a nadie le importa la colector-emisor? Porque esa es la que tú vas a utilizar para ajustar el valor de capacitancia real a lo que estás obteniendo. Y entonces FHO es un entre 2 y capacitancia de salida por RTHO. Donde RTHO ya dijimos que es el paralelo de RC con RL. C es 1.8 kilos. Bueno, aquí lo ponemos para no irnos tan arriba. RL son 100 kilos, ¿no? Entonces el PHO da 1.77 kilos. FHO me quedan más o menos 19.7 megahertz, supuestamente. Con un picofarad. Entonces vamos a ver si es cierto. Aquí yo les recomiendo algo. Si ustedes van a utilizar esos parámetros del transistor, lo pueden dejar así. Pero si lo más recomendable es que le conecten capacitores para simular las capacitancias parásitas. Si hacen eso, lo mejor es que pongan en ceros los parámetros internos del transistor para que no se mezclen con los que ya están poniendo ustedes externamente. Entonces dijimos, capacitancia base colector, 3.6 picofarads. Ok, entonces me voy a ir aquí a mi circuito, base colector, 3.6. Capacitancia base emisor, 4.5 picofarads. 4.5 picofarads. Y colector emisor, 1 picofarad. Entonces me voy acá, edito mi modelo y lo que hago es, me voy a la capacitancia base emisor, esta de aquí, y la pongo en 0. Para que no me afecte el parámetro que ya estoy fijando con los capacitores externos. Capacitancia base colector también la pongo en 0. Y le digo, cámbiame el componente. ¿Ok? Entonces se fijan, me puso un asterisco. Me dijo, hey, vas a simular no con los parámetros por default que tengo yo multisim. Ya me los modificaste. Pues sí, porque ya puse mis capacitancias parásitas externas. Los valores de capacitancia tal y como van. Y listo. Hago mi barrido ahora a altas frecuencias. Desde 100 kHz hasta, por
por ejemplo, 10 gigas. Y tengo esta respuesta. Me puedo ir a menos 3 decibeles. Le digo, márcame ese punto. Y le creen que me da 20.4 MHz. ¿Cuánto me dice el cálculo? 19.7, prácticamente 20 MHz. Entonces sí coincide. O se aproximan mucho, pues. Pero que ese no sería FHI, profe. No, acuérdate que FHI va a ser muy grande, porque la resistencia de Thevenin en la entrada es casi cero. Entonces ese capacitor CI no te causa una frecuencia de corte. Ok. Quien te lo está provocando es el capacitor de salida. Las capacitancias parásitas a la salida. En el colector, pues. Por eso en este no tenemos que trazar dos rectas, ¿no? Como lo hacíamos en el otro ejemplo que nos mostró. Exactamente. Esta es una sola recta porque la otra frecuencia de corte nunca aparece. Fíjense cómo está la gráfica. Es una sola recta y luego ya se estabiliza. O sea, te atenúa un montón la ganancia y luego ya se aplana. Pero ya estás en 10 GHz, ¿no? Pues a esas frecuencias ya cuál amplificador funciona. O sea, ya. Acuérdense que cuando hablamos de caídas de 3 decibeles, quiere decir que el amplificador ya te tumbó más de la mitad o prácticamente la mitad de ganancia. Entonces, ya más allá de 3 decibeles de atenuación, ya no tiene mucho sentido hablar de que tu amplificador está funcionando como tú esperas. Por eso nos interesan las frecuencias de corte a 3 decibeles de atenuación. O se llaman también media potencia, porque en términos de potencia es la mitad de la potencia que te puede entregar el amplificador. Entonces, por eso, más allá de 3 decibeles, tú asumes que ya tu amplificador ya no está funcionando como tú lo diseñaste. Entonces tú vas a decir, mira, mi amplificador funciona desde 120 Hz hasta 20 MHz. Si tú lo quieres operar más abajo de 120 Hz o más arriba de 20 MHz, ya no vas a tener la ganancia que yo te aseguro que era de 125, que es la que teníamos aquí calculada. Esta ganancia. ¿Sí está claro? ¿Alguna otra pregunta? Entonces nuestro capacitor colector emisor podemos colocarlo como nosotros queramos. Sí, pero dentro de un rango razonable. O sea, tampoco le vas a dar 10 picofarads. Porque típicamente ese capacitor es muy pequeño comparado con el base emisor y el base colector. Nunca va a ser mayor a ellos. Profe, yo también la otra duda que tenía era las capacitancias parásitas, pero para el FET, ¿cómo se calculan? Es que, bueno, eso fue lo que no me ha permitido avanzar porque no sé cómo. Algo igual. Mira, en el FET estamos usando el 5457, ¿no? Sí, pero como no está en el multisim, yo estoy usando el 5454. Ok. Entonces 2N. Ok. ¿Qué nos da aquí? El 5454. Te vas a las capacitancias y te da estas tres. CISS, CRSS y CDGO. Capacitancia, drenador con puerta. Y nosotros necesitamos las capacitancias entre drenador y fuente, CDS, con puerta y fuente, CGS, drenador con puerta, CDG.
Entonces, ¿cómo relaciono estas con estas? Pues hay que buscar las ecuaciones de CISS y CRSS. Entonces, normalmente, lo que se estila o lo que se utiliza es dar estos valores, que nos den estos valores y ver cómo se relacionan con estas ecuaciones. Entonces, tú puedes irte, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, tú dices, ok, CIDSS relaciona con JFET. Perdón, CISS. Entonces, hay varias hojas o varios sitios web donde te dicen, mira, sí, hombre, esto es lo que normalmente se hace. ¿Te dan CISS? Bueno, pues es la suma de CGD con CGS. Y CRSS es CGD. Pues ya lo hiciste. Inclusive algunas hojas de datos te dan COSS. Y con eso, ¿qué más necesitamos? No necesitas nada. CRSS ya te está dando CGD, que es el que necesitas acá, puedes despejar CGS, porque ya también te dan CISS. Y ya con esos dos, utilizas CDS, como lo hicimos con la capacitancia colector-emisor en el BJT. ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Entonces, el chiste aquí es, o te vas por las hojas de datos, o te vas con los parámetros del JFET. Ojo, hagan lo mismo cuando simulen con el JFET. Ya sea Multisim o OrCAD, cualquiera de los dos que utilicen, hagan este procedimiento que hicimos aquí. Si van a poner capacitores externos, que es lo que yo les recomiendo, para las capacitancias parásitas, modifiquen el modelo. ¿Ok? Cámbienlo y pónganlo en ceros, las capacitancias. Y entonces sí, pongan estos capacitores externos, porque si no lo cambian y le ponen los capacitores externos, nunca les va a dar. Si lo corren con los puros capacitores internos que ya están definidos por default en OrCAD o en MATCAD, perdón, en Multisim, les van a dar algunos valores que no necesariamente son los que les está entregando el cálculo. ¿Por qué? Porque ahí no tienes posibilidad de ajustar la capacitancia colector-emisor o la capacitancia drenador-surtidor. Profe, ¿cuáles fueron los que modificó, perdón? Aquí, mira, le doy doble clic, editar modelo, y te vas a el capacitor CJE, que es el capacitor base emisor. Lo puse en ceros. Ese lo puse en cero, y el otro es este otro capacitor base colector. También lo puse en cero. Y con eso, lo que le estoy diciendo en este caso a Multisim, ¿sabes qué? Yo me encargo de simularte o de darte los parámetros que vas a utilizar para las capacitancias parásitas. No uses los que traes por default, yo te los doy. ¿Y dónde se los estás dando? Aquí. Base colector, base emisor, colector emisor. Un JFET pues sería drenador surtidor, con puerta surtidor, drenador surtidor.